Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio, es un gran placer estar con todos ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy yo les traigo un tema muy importante que es el corazón bueno y recto. Amén. Hemos estado estudiando los diferentes estados de corazón según la parábola del sembrador y hoy nos corresponde el corazón bueno y recto. Bien, mis amados hermanos, según la parábola del sembrador, cuando esta semilla que es Cristo mismo llega a nuestro corazón y llega a una buena tierra, ¿sí? Es decir, a un corazón bueno y recto, esta semilla logra hallar raíz, ¿cierto? Sacar raíz libremente y logra crecer. Y esta semilla termina siendo un árbol muy frondoso, lleno de frutos de justicia para gloria de su nombre. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo, mis amados hermanos? El objetivo es que podamos ver, según la palabra de Dios, qué características, espiritualmente hablando, identifican a esta buena tierra, ¿sí? A estos corazones buenos y rectos. Voy a escribirlo por aquí, a los corazones buenos y rectos. Entonces, ¿qué características identifican a estos corazones? Entonces voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que abramos nuestra Biblia y voy a invitarlos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 23. Y vamos a empezar a ver las características que el mismo Señor Jesús nos enseña a través de la parábola del sembrador. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí en Mateo capítulo 13, el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces vemos varias características aquí. La primera característica importante que vemos es que son los que oyen y entienden la palabra de Dios. Amén. Segundo, los corazones buenos y rectos son los que dan fruto, fruto aprobado por Dios. Tercero, mis amados hermanos, producen, o sea, cuando dan fruto, no es un fruto pequeño, sino cuando dan fruto, producen fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Es decir, por cada uno, 100. Por cada uno pueden dar 70 o por cada uno pueden dar 30. Si pasamos esto a porcentaje, es un porcentaje altísimo. Amén. Vamos a seguir viendo qué otras características nos enseña la palabra de Dios en la parábola del sembrador. Voy a invitarlos a Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos 4:20. Dice la palabra. Mas estos fueron los que se fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra de Dios, ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué más? Y la reciben. Esto es otra característica muy importante. Los corazones de buena tierra son los que reciben la palabra de Dios. Perdón, hermanos, vamos a borrar aquí. Son los que reciben, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, mis amados hermanos, disponen su corazón para obedecer esa palabra. Vamos a verlo ya más adelante. Entonces, mis amados hermanos, la reciben y dan fruto al 30, 70 y al 100 por uno. Ya lo tenemos. Amén. Entonces vemos aquí que en Marcos nos da otra característica importante. Los corazones buenos y rectos son los que reciben la palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar qué nos dice Lucas. Vamos a Lucas capítulo 8, mis amados hermanos. Versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Amén. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces aquí vemos otra característica adicional muy importante. ¿Qué características son los que retienen? Retienen la palabra oída.
Amén. Son los que retienen la palabra oída. Amén. Y dan fruto con perseverancia. Entonces, no solamente dan fruto, sino dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estas son las características que identifican un corazón que es buena tierra. Amén. Un corazón que ha permitido oír y entender a Dios, dar fruto con perseverancia, producir al 100, al 70, al 30 por uno. Amén. Son los que reciben la palabra de Dios y son los que retienen la palabra oída. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para entender esto de una manera mucho más práctica y poder dar ejemplos también, para hacer un ejemplo y poder verlos según la Biblia, vamos a organizar estas características que pudimos extraer de la parábola del sembrador. Amén. Vamos a extraerlo en los siguientes pilares. Vamos a extraerlo en el oír. Amén. Vamos a extraerlo en el guardar. Y en el poner por obra. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque ya sabemos que estos tres pilares pues, lo hemos visto a través de la Biblia en muchos textos y de muchas maneras. Y es una enseñanza que Dios nos da una y otra vez. Amén. Y vamos a ver claramente que los corazones buenos y rectos justamente están basados en estos tres pilares. Amén. Entonces, cuando hablamos de recibir, voy a escribirlo aquí. Cuando hablamos de recibir, ¿sí? Es cuando hablamos de qué, hermanos? De oír y entender. Si hemos estado estudiando juiciosos. Amén. Entonces, es de oír y entender. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque como hemos visto, muchas personas pueden llegar a oír al pastor predicar, pero ¿cuántos en realidad pueden llegar a entender la palabra? Solo aquellos que Dios le permite. La Biblia dice que a aquellos a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es un conocimiento, la palabra de Dios es un tesoro escondido, que Dios solamente se lo revela a aquellos que disponen su corazón. ¿Para qué? Para recibir esta palabra. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ni las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de entender como espiritualmente hablando. Entonces, hay personas que solo escuchan la palabra, pero que no logran entenderla. ¿Sí? ¿Quiénes son? Entonces, según la parábola del sembrador, hemos visto que esos son los corazones que están, ¿dónde? Junto al camino. Los corazones junto al camino son los que escuchan la palabra. Pero, ¿qué dice la Biblia? No la pueden entender. Las características que vimos en estos corazones junto al camino son hombres que aparentan piedad, es decir, aparentan ser consagrados, santos, responsables, pero que en realidad están junto al camino. O sea, no están en Cristo, están fuera de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque están junto, no están en el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Por eso, mis amados hermanos, estos son personas que aparentan piedad, pero que no están en este camino. ¿Por qué? Porque una de sus características es que no pudieron entender esta palabra. Sí, por la dureza de su corazón. Amén. Entonces, vimos otros ejemplos, mis amados hermanos, como por ejemplo el corazón de piedra, ¿cierto? Los corazones de piedra, ¿sí? También tienen otro problema. Entonces ya sabemos que el problema de los de junto al camino, me voy a volver un poquito, los problemas de los de junto al camino está en recibir. ¿Sí? El problema de los corazones de piedra, ¿en qué consiste? Justamente en el guardar. O, para que quede más claro, mis amados hermanos, consiste en el retener. Amén.
¿Por qué? Porque una de las características fundamentales de los corazones buenos y rectos es ¿cuál? Retener ¿qué? La palabra oída. Cuando hablamos de retener, nos estamos refiriendo justamente a esto. Cuando el hombre guarda esta palabra, es decir, la atesora. Es decir, cuando el hombre escucha la palabra de Dios y recibe esa palabra en su corazón, este hombre la guarda, la atesora, porque es un tesoro en su vida. Es, según esta escalera de la prioridad, como la hemos visto, esa palabra de Dios para esta persona es el primer lugar en su vida. Amén. Es lo más importante, es lo que más ama, es lo más prioritario. Amén. Entonces, cuando una persona realmente guarda esta palabra, es cuando logra retenerla en su corazón. A diferencia de los de junto al camino. Los de junto al camino porque no pudieron entender la palabra que dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ¿en dónde? En su corazón. ¿Por qué? No pudieron retener esa palabra. ¿Sí? Para que el diablo no nos robe la palabra hay que aprender a guardarla, a atesorarla en nuestra vida. Amén. Es decir, retenerla en el corazón. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué características vimos en los corazones de piedra? Vimos que las personas logran oír y recibir al Señor, pero al primer momento de persecución o padecimiento por causa de la justicia, tropiezan. Es decir, estos corazones de piedra, la palabra de Dios no haya cabida en estos corazones porque son muy duros. Amén. Entonces, estos corazones al primer momento de dificultad se devuelven, tropiezan en la desobediencia. Amén. Por eso su circunstancia básica en la que no, por la que ellos no pueden obedecer a Dios es esta, el retener. Amén. Ahora, el siguiente corazón que vimos son los corazones de espinos. Amén. Son los corazones de espinos. Estos corazones de espinos, su problema, ¿cierto? Digámoslo así, sus problemas son varios, pero más que todo se enfoca en dónde, en que no dan fruto. Y vemos que a diferencia de los corazones buenos y rectos, una de las circunstancias, ¿cierto? De los corazones buenos y rectos es que dan fruto con perseverancia. El corazón de espinos, como vimos, mis amados hermanos, son corazones que tienen problemas porque sufren de que estos espinos son ídolos que ponen por encima de Dios. Es decir, para ellos estos espinos son más importantes y más prioritarios que la palabra de Dios. Por eso estos espinos agreden la vida espiritual y terminan haciendo que esa palabra sea infructuosa. ¿Sí? Si nos acordamos bien del video anterior. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, el dar fruto va a ser nuestra tercera característica. Amén. La tercera característica es dar fruto, pero no cualquier fruto. Aquí dice que el buen corazón produce el 100, al 70 y al 30 por uno. Es decir, su producción es muy alta porque si pasamos estos porcentajes, el porcentaje es altísimo. Amén. Y no solamente produce de una manera muy eficiente, sino con un adjetivo muy importante. Perseverancia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos claramente que todas estas características de un corazón bueno y recto, ¿sí?, están en el oír, están en el guardar y están en el poner por obra. ¿Sí? Es decir, aquellos que reciben la palabra de Dios, la retienen, son los únicos que pueden llegar a dar fruto. Amén. Aquellos que oyen, guardan y ponen por obra esa palabra, ¿sí?, son los únicos que logran entender, atesorar y dar fruto al 100, al 70 y al 30 por uno, con perseverancia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante, porque de todos los corazones que son aprobados por Dios, de todos los estados de corazón que son aprobados por Dios, vemos que hay uno solo, que es el corazón bueno y recto. Los demás corazones no se van a quedar en el camino. Puede que estemos en la iglesia,
pero dentro de la congregación, reunidos unos con otros, podemos ver que pueden haber diferentes estados de corazón. El pastor predica, pero unos quieren la bendición de Dios, por decirlo así, pero no quieren nada de Dios. Escuchan la palabra, pero no la logran entender. Amén. Hay otros, como los corazones de piedra. Amén. Estos corazones de piedra que escuchan la palabra de Dios, la reciben, pero cuando les toca retenerla, cuidar esta palabra, aquí es donde tropiezan. Amén. Porque por decirlo así, a la primera dificultad, a la primera persecución por causa de la palabra, tropiezan. Es decir, cuando un hermano dice, hermano, es que yo recibí la palabra de Dios, pero mis amigos me dicen que soy amargado, que me estoy volviendo muy aburrido, que me lavaron el cerebro. Entonces, por eso, mi amado hermano, yo me devolví al mundo. ¿Qué significa? Que tiene un corazón como de piedra. ¿Por qué? No pudo retener la palabra oída. A diferencia de los corazones buenos y rectos, ¿sí? Que sí pueden, ¿qué? Mis amados hermanos, retienen esta palabra oída. Amén. Entonces, estos corazones de piedra a la primera dificultad se devuelven. ¿Por qué? Porque no son corazones aprobados por Dios. Están los corazones de espinos, que como ya miramos, esos espinos son ídolos que ponemos por encima de Dios. Un ejemplo secular. Un ejemplo, por ejemplo, hermano, ¿cómo te va en la oración, en la palabra? No, hermano, es que tú sabes que el trabajo me ha quedado muy duro, no me ha quedado tiempo de orar, de leer la palabra. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Poco a poco va haciendo que este fruto, que la palabra de Dios sea infructuosa, ¿sí? Que su fruto vaya menguando. ¿Y por qué? Está colocando prioridades que están por encima de la palabra de Dios. Tenemos que ser ejemplo, como vimos en el video anterior, ser ejemplo como trabajadores, como hijos, como padres, como hermanos, sin dejar el principio, sí, que es Dios. No son los espinos. Lo más importante no son los espinos, lo más importante es esta semilla, mis amados hermanos, porque de esta semilla va a depender todas las cosas. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué dice la Biblia? Es añadido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, los corazones junto al camino, ni los de piedra, ni los de espinos podrán ser aprobados por Dios. Los únicos corazones que podrán ver a Dios y estar en la presencia de Dios son los corazones buenos y rectos. Es decir, los que reciben, retienen y dan fruto. Los que oyen, guardan y ponen por obra su palabra. Los que entienden, atesoran y producen al 100, al 70 y al 30 por uno con perseverancia. Esos son los corazones buenos y rectos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a colocar un ejemplo. Amén. Vamos a colocar un ejemplo bíblico para poder ver un corazón bueno y recto. Voy a borrar estas características ya que las tenemos y las organizamos en estos tres pilares. Amén. En el oír, en el guardar y en el poner por obra. Entonces voy a borrar aquí para que lo podamos ver bien. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo voy a hacerles una fórmula que hemos estado estudiando y que yo creo que ya lo tenemos bien claro, ¿cierto? Que es la siguiente, ¿cuál es el principio del evangelio? Y la base del evangelio es el amor. Amén. La Biblia dice que el amor es lo más primordial. El amor es Dios mismo. Amén. Es el principio y el final de todo. Y tenemos que aprender a crecer en este amor. Y hemos visto tres características fundamentales o elementales para poder iniciar a crecer en este amor, ¿cierto? Que es el oír, el guardar y el poner por obra. Por eso estos tres pilares son la base para comenzar a crecer en este amor. Es lo más elemental de este principio que es muy grande, que es el amor. Amén. Este amor, mis amados hermanos, nos va a llevar o se dimensiona a través de lo que conocemos como la fe,
viva. ¿Por qué hablamos de la fe viva? Porque la fe como tal, mis amados hermanos, ya sabemos que la fe no son obras. Pero cuando hablamos de una fe viva, hablamos de una fe cuya base está bien cimentada. Amén. Está bien fundamentada y es el amor. Y cuando hablamos de amor no hablamos de algo subjetivo. Hablamos del oír, del guardar y el poner por obra. Cuando hay obras dignas de arrepentimiento es cuando realmente estamos en una fe viva. Porque aunque la fe no son obras, cuando la fe es genuina, produce obras de justicia. Y eso hace que sea viva. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Amén. Es una fe muerta. Y esta fe, mis amados hermanos, cuando logramos llegar a una fe verdadera, a una fe viva, es cuando realmente logramos alcanzar la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de ese momento donde alcanzamos sus promesas, donde alcanzamos sus propósitos, su bondad, su misericordia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso la Biblia dice que la justicia que es por la fe y la fe que es por el amor. Amén. Si el amor falla, todo de ahí para allá falla. Amén. Porque este es el fundamento. Pero si este amor se edifica, se va por decirlo así, se va a dimensionar a una fe muy poderosa. Y esta fe nos va a llevar a alcanzar la justicia de Dios, a alcanzar sus promesas. El hombre tiene que, para poder realmente ser un corazón bueno y recto, es decir, un corazón que recibe, retiene y da fruto, es un corazón que recibe a Cristo, cree en Cristo, amén, y alcanza sus promesas, alcanza su justicia, amén. Vamos a verlo, mis amados hermanos, en un ejemplo. Voy a invitarlos a Génesis capítulo 22. Vamos a abrir nuestra Biblia, amén. Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22 vamos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham fue un hombre que tuvo un corazón bueno y recto delante de Dios. Amén. Es un hombre que recibió, retuvo y dio fruto. Y vamos a ver cuando Dios lo probó en fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios prueba a un hombre, ¿qué es lo que prueba? La fe. Amén. Y cuando Dios prueba la fe, si el hombre pasa la prueba, significa que su fundamento fue firme y llegó a su propósito. Uno de los propósitos de la fe es justamente alcanzar justicia. Amén. Por eso dice que por fe alcanzaron justicia, ¿sí? Taparon bocas de leones, etc. Porque cuando llegamos a esta justicia es cuando realmente hacemos realidad todas sus promesas. Pero para que esta fe sea alcanzada por justicia, tenemos que aprender a crecer y a edificarnos en el fundamento, que es el amor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí en el capítulo 22, mire lo que dice la Biblia. Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, lo primero que tenía que recibir Abraham era la instrucción de Dios. Entonces, Abraham la escuchó y la entendió. Abraham no hubiera podido renunciar aquí, pero ¿qué hizo Abraham? Siguió al siguiente nivel, que es retener esa palabra oída. ¿Amén? ¿Por qué? Porque entendió lo que Dios le dijo y de una vez, ¿qué hizo? Miremos el versículo 3. Y Abraham se levantó. Amén. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enelbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, mis amados hermanos, para Abraham no era nada fácil. Él escuchó que tenía que entregar a su hijo en holocausto. Ahora él tenía que mantenerse en esa instrucción. ¿Cuánto tiempo duró? 3 días. Porque miren el versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, hubieron 3 días en que Abraham, sí, tenía que tener el amor para retener esa instrucción. Abraham hubiera podido desmayar en esos 3 días y no cumplir la voluntad de Dios. Y digámoslo así, renunciar a esa voluntad.
Pero Abraham logró retener esta voluntad. ¿Por qué? Porque su primer amor no era su hijo, el amor era Dios. Amén. Por eso aquí dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sí, porque Abraham logró creer a Dios. Miren, los hermanos lo pueden leer en su casa con toda la atención, pero quiero que saltemos al versículo 10, mis amados hermanos. Miren el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios probó la fe de Abraham, estaba probando su fundamento, ¿sí? Si en realidad él es capaz de oír, guardar y poner por obra esa palabra. Amén. Si él era capaz de poder creer a Dios para alcanzar esa justicia. Porque recordemos que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, Abraham logró recibir, retener y dar fruto. ¿Por qué? Porque oyó la instrucción, guardó la instrucción y ya iba a degollar a su hijo. Cuando el mismo ángel le dijo, detente, no lo hagas. Porque ya, les vuelvo a leer el versículo 12. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, mis amados hermanos, cuando él entendió esta palabra, la atesoró y dio fruto, con perseverancia, porque con toda seguridad para Abraham no fue nada fácil. Entonces, ¿qué sigue, mis amados hermanos, después de haber creído a Dios? Sigue la justicia. Ese momento cuando la fe es contada por justicia y todas sus promesas se vuelven realidad en nuestra vida. Miren, hermanos, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. O sea, aquí está hablando Dios. Amén. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Miren el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, mis amados hermanos, ¿pudo dar fruto? Claramente sí. En Abraham ahora son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeció a su voz. La Biblia dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Quién es la simiente de Abraham? Vamos a verlo más adelante cuando miremos la fe. Amén. La simiente de Abraham es Cristo. Y en Cristo son bendecidas todas las naciones. Amén. Por eso, mis amados hermanos, ¿por qué? Por cuanto obedeció a su voz. Entonces, Abraham logró recibir, logró retener y logró dar fruto con perseverancia. Y fue bendecido. Amén. Es decir, Abraham demostró a Dios que su amor, por medio del amor que tenía a Dios, ¿sí? Y el amor de Dios en él, desarrolló una fe viva que lo ayudó a alcanzar esta justicia. Amén. Por eso, mis amados hermanos, quiero invitarlos a Santiago. Quiero invitarlos a Santiago capítulo 2. Llegando a Apocalipsis, amados hermanos. En Santiago capítulo 2. Miren lo que dice la Biblia. Y voy a leerles desde el versículo 19. Amén. Porque aquí habla justamente de Abraham. Miren, capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Entonces, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo alcanzó esta justicia? Cuando Dios probó su fe y Abraham demostró que su fundamento era firme. Amén. Entonces, por eso aquí dice, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, Dios le justificó y le perfeccionó por medio de la prueba. Amén. ¿Para qué? Para que lograra un propósito fundamental, la justicia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no hay justicia sin fe y no hay fe sin amor. Amén. El fundamento de todo es el amor. Y este amor, la base para poder crecer en este amor, mis amados hermanos, es el recibir, el retener y dar fruto. ¿Por qué? Porque están en los pilares que Dios nos ha enseñado de muchas maneras. El oír, el guardar y poner por obra su palabra. Es el entender, el atesorar y el dar fruto al 100, al 70 y al 30 por uno con perseverancia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el único corazón, este corazón bueno y recto, es el único corazón que va a ser aprobado por Dios. Porque Dios viene por un pueblo justo, viene por los justos. Amén. Viene a recoger su iglesia y dice que el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque para lograr esta justicia, ¿sí?, hay que ser aprobado en fe. Y para ser aprobado en fe, hay que cimentarse muy bien en el amor. Amén. ¿Y cómo vimos el amor, mis amados hermanos? ¿Cómo vimos el amor? Es el oír, el guardar y el poner por obra su palabra. Es la base. Es la parte más básica de este inmenso amor. Para crecer en este amor y para edificarse en este amor, este es el principio más básico. Amén. Porque el amor es muy grande, pero Dios nos enseña que este es el principio. Para poder crecer en amor, llegar a una fe viva y alcanzar todas las promesas de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el resto de corazones, como es el corazón junto al camino, como son los corazones de piedra, como son los corazones de espinos, estos corazones no van a poder llegar, no van a poder ver a Dios, no van a poder ser salvos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué va a pasar con estos corazones? Poco a poco van a entrar en el estupor, en endurecimiento, y poco a poco van caminando hacia la lepra espiritual. Amén, como lo hemos visto. Pero el único corazón capaz de poder ver a Dios es el corazón bueno y recto. Es decir, el que recibe, retiene y da fruto. ¿Con qué? Con perseverancia. Amén. Con perseverancia. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, quiero leerles un texto, mis amados hermanos. Quiero invitarlos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Amén. En Deuteronomio capítulo 5, el versículo 29, vemos una frase que viene directamente de Dios. Y es algo muy impresionante porque es el deseo de Dios de que nosotros podamos tener este corazón bueno y recto. ¿Sí? Miren lo que dice en el versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, Dios dice, ¿quién diese que tuvieran tal corazón? Sí, para que temiesen a Dios y guardasen sus mandamientos, para que les fuera bien, ¿hasta cuándo? Para siempre. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar para que Dios nos permita ser este corazón que es buena tierra, donde llega la semilla y puede hallar raíz con libertad y puede crecer libremente. Porque no hay espinos que la lastimen, no hay piedras que no permitan sacar raíz. Amén.
Estos corazones genuinos son los que verdaderamente van a dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar para que Dios nos permita edificarnos en el amor para poder llegar a desarrollar una verdadera fe que nos ayude a alcanzar verdaderamente las promesas de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias por el privilegio que nos das de amarte, de seguirte, de poder tener estos momentos para estudiar profundamente tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos para comprender estos rudimentos, Padre Santo, y podamos crecer en este mundo del Evangelio, en este mundo espiritual que es tan maravilloso, tan gigante, Padre mío. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, recuerden que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, me las pueden dejar en la caja de comentarios y con mucho gusto yo estaré respondiendo a sus dudas, preguntas o sugerencias. Amén. Entonces, mis amados hermanos, recordemos que los tres corazones, sí, los de junto al camino, los de piedra y los de espinos, terminarán endureciéndose en el estupor. Amén. Pero el único corazón capaz de dar buen fruto y alcanzar la justicia de Dios va a ser el corazón bueno y recto, que consiste en el oír, en el guardar y poner por obra su palabra. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grande e inmensamente.